con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero, aquí a través de Visión 10 de Querétaro y a través de nuestros canales de YouTube y de Facebook, CEAR Televisión Network. Nuestra página es www.ceartn.com. Desde ahí también pues, nos ponemos en contacto con ustedes y sobre todo vamos siguiendo el día a día, que es lo que queremos en este programa, ser propositivos, ofrecer otro tipo de televisión, desde la espiritualidad Agustino Recoleta, desde este foro, este estudio muy cerquita del Colegio Fray Luis de León, aquí en Querétaro, y al ladito de lo que es el aspirantado San Pío X. Hace unos días canonizaban a San Juan XXIII y a San Juan Pablo II. Y hoy con nosotros, el otro día pues hablábamos de estas dos figuras, Fray Juan Manuel Ramírez Sixtos, gracias por estar aquí de nuevo y por compartir. Vamos a hablar, esto de la santidad. Hay personas ahí atrás de cámara que nos están viendo que pues pueden decir, pues sí, fueron santos porque eran personas buenas, porque tuvieron una vida sufrida. ¿Existen los santos en el siglo XXI? Dicen que, recordemos que cuando la Iglesia tiene crisis profundas, es cuando más surgen los santos. Recordemos la crisis que sufre antes del Concilio de Trento, los 1500 por ahí. La Iglesia no andaba muy bien, que digamos, y al final del siglo surge Santa Teresa, San Ignacio, San Juan de la Cruz, santos Roberto Belarmino. Estos santos, e incluso pues nosotros también como agustinos recoletos vamos a surgir en esta época posconciliar, 1588, el concilio termina en el 63, 1563, entonces viene toda esa fuerza renovadora de la Iglesia, y creo que hoy también estamos en un tiempo de crisis, un tiempo difícil, y pues el surgimiento de santos es una respuesta del Espíritu Santo para decir que la última palabra no la tiene el mal. Hace poquitos días el Papa nos decía, en la celebración, ¿verdad?, de la Pascua, la última respuesta la tiene el bien, la resurrección, Cristo. ¿Por qué la gente necesita espiritualidad y se acoge a ciertas espiritualidades, bien sea de New Age o otras espiritualidades orientales, respetables, aquí no vamos a juzgar, sí, ni bueno ni malo, sino respetable? ¿Y por qué no conoce su propia espiritualidad, la espiritualidad católica, la espiritualidad de un carisma como el Agustino Recoleto? ¿Qué está pasando en el mundo que la Iglesia o no se acerca o los católicos no nos acercamos a la Iglesia? Yo creo que hay que recordar que el ser humano es un peregrino, es un ser que busca, una peregrinación, pero siempre busca. Aquí San Agustín nos puede ayudar mucho. San Agustín es el buscador de la verdad, pero pasó 13 años o más, 14, 15 años, buscando donde no debía, buscando en cisternas vacías que nos dice Isaías, y al final se queda vacío. ¿Por qué? Porque hasta los 32 años, cuando descubre a Cristo como fuente de agua viva, es cuando él va a encontrar esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad. ¿Por qué buscamos? Pues porque somos por esencia llamados a la eternidad, a lo infinito. Ahora, a veces nos equivocamos y buscamos donde no debemos. Yo creo que aquí hay varias responsabilidades. También nosotros tenemos que tener la nuestra, ¿verdad? Nosotros pues también como sacerdotes, como religiosos, necesitamos también implementar, abrir espacios para que la gente pueda hacer esa experiencia de una espiritualidad. Y creo que, bueno, tenemos nuestro centro aquí ya de espiritualidad, ¿verdad? El CEAR, aquí en el seminario, aquí al lado, creo que ya puede ser una buena respuesta.
pero no podemos conformarnos con eso. Hay que ir dando más ofertas para que la gente busque de verdad a Cristo, que es la fuente de agua viva que nos va a traer el verdadero sentido de nuestra existencia. ¿Qué falta en la Iglesia? ¿Testimonios para la santidad o santidad para los testimonios? Yo creo que las dos cosas van unidas, ¿sí? El testimonio para la santidad para el testimonio, las dos cosas van unidas. Y recordemos que es el Espíritu de Dios el que produce la santidad en la Iglesia, ¿sí? Yo creo que, volviendo un poquito a la Lumen Gentium, una de las frases, creo, magistrales, es el llamado universal a la santidad de todos los bautizados, antes de hablar del Papa, de los obispos y de los padres, de las monjitas o de los laicos. Habla del llamado universal a la santidad de todos los bautizados. Entonces yo creo que esto es un cambio grandísimo. Quiere decir que una mamá, una señora de casa, un matrimonio como ya el Papa canonizó, ¿sí?, están llamados a ser tan santos como el Papa o como el obispo o como el padre. Tenemos las mismas chances, tenemos los mismos dones, tenemos las mismas cualidades para llegar a la santidad, porque el Espíritu sopla donde quiere. Son las 5 de la mañana y suena el reloj en muchas de las casas de los que nos están viendo y empiezan, ¡ay! Tengo que trabajar. ¿El trabajo santifica, Fray Juan Manuel? Yo ayer le decía a un seminarista, precisamente aquí en casa, estábamos jugando fútbol, y pues él no pudo ir por alguna razón, ¿sí? No pudo ir. Le decía, no se te olvide que también el fútbol salva, le digo, ¿sí? También el fútbol nos ayuda a ir al cielo. Ah, dice, pero el fútbol en sí no. No, hacemos comunidad, ¿sí? Hacer comunidad con los otros en el fútbol, trabajar por los otros, el amor a los otros, el amor de una mamá, de un papá, a sus hijos, el sacrificio cuando tú no tienes ganas de hacer una cosa, pero la haces por amor a las personas que viven contigo. Entonces, ahí viene el proceso de santidad, ¿sí? El esfuerzo humano por responder al amor que Dios te pide. O sea que la santidad la podemos tocar y palpar hoy en día en este siglo XXI. Sí, nos dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo creo que esta frase también debería estar así con letras de oro. ¿Por qué? Porque Dios continúa siendo el mismo, Dios no cambia, Dios continúa salvando hoy. Y el sacrificio eucarístico de Cristo es memorial, es actualización. Entonces Dios produce santos hoy como ayer y también mañana los vamos a tener, porque no depende de nosotros, es Dios mismo el que va produciendo los santos, las personas dóciles que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. ¿Por qué la Iglesia cuando habla no la Iglesia, sino pues la gente en general, ¿no? La gente que sabe poco de la Iglesia, pero le llama la atención todo lo que se vive en ella? Cuando hablamos de santidad, le suena a teoría. Habiendo sacramentos, que es lo que pues principalmente sería la puerta, ¿no?, para entrar a vivir con la vida sacramental. ¿Por qué todo esto suena a teoría? Yo creo que a veces hemos alejado mucho a los santos de la gente. Sí, esta historia que a veces traemos, que los santos son personas intocables, personas lejanas. Yo creo que Juan Pablo II, Juan 23, San Juan Pablo, San Juan 23, ¿verdad?, son ejemplos palpables, la Beata Teresa de Calcuta, de que la santidad está en el amor a las personas. Son en la cercanía a los que más sufren. Entonces, donde veamos hoy una persona que trabaja por los que sufren, que trabaja por los pobres, donde vemos personas hoy que dedican su vida a los otros, ahí está la santidad. Lo que pasa es que hay que levantar las antenitas para ir captándolo. Pero tú o los que estamos aquí, los que están viéndonos, pueden ser santos. O sea, lo que pasa es que solo Dios lo dice, lo sabremos al final de la vida, ¿verdad? Pero todos tenemos esa chance de ser santos. ¿Qué significa ser santo? Pues vivir las virtudes cristianas y dejarse mover por el Espíritu de Dios. Ser dóciles, ser mansos a las inspiraciones, sobre un discernimiento de buscar la voluntad de Dios. Día a día buscar qué es lo que Dios me pide, qué quiere Dios de mí, qué solución quiere que Dios dé a esto, qué debo escoger en este camino. Y recordemos que la santidad no es hacer cosas buenas, porque podemos hacer muchas cosas buenas. La santidad es
hacer la voluntad de Dios, que es lo más difícil a veces. Y ahí que está el discernimiento desde nuestra libertad. La libertad es el centro de todo esto. Muy bien, pues estamos hablando de lo que es la santidad en general, lo que realmente usted, si vive desde el amor y en coherencia, pues puede vivir desde la santidad y en santidad, cómo el trabajo santifica, pero también vamos a ver cómo la Iglesia tiene un proceso para santificar a estas personas y elevarla a los altares, que así es como decimos en la Iglesia, y entonces es como públicamente podemos orar a San Juan 23 y a San Juan Pablo II. En unos momentos regresamos, vamos con las 5 del hoy y volvemos. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Las 5 del Hoy. Yo soy Eloy Saavedra y vamos con la información más relevante del mundo de la fe católica. Es absurdo hablar de paz cuando se permite el tráfico de armas, advierte el Papa Francisco. El Papa Francisco recibió el pasado jueves las cartas credenciales de los 7 nuevos embajadores de Suiza, Liberia, Etiopía, Sudán, Jamaica, Sudáfrica e India, antes quienes abordó el tema de la paz, la que advirtió es obstaculizada por el tráfico de armas que, además de los conflictos, genera dramas como las migraciones forzosas que envuelven a miles de hombres y mujeres necesitados de la solidaridad internacional. También el Papa señaló que la paz se trata de una meta que nunca se ha alcanzado plenamente y cuya búsqueda se replantea siempre en cada generación según los desafíos de la época. Y siguiendo con la información, el Papa Francisco pide a los seminaristas no caer en una ideologización de la Iglesia. El 13 de mayo, los rectores y estudiantes de los colegios pontificios e internados de Roma recibieron el llamado del Papa Francisco a no descuidar la formación espiritual, comunitaria y apostólica. Pues si bien el estudio es parte importante de la preparación sacerdotal, un purísimo académico los puede hacer caer en una hermenéutica de la ideología de la Iglesia, que no hace bien, y señaló que la preparación sacerdotal se sostiene sobre los pilares de la formación espiritual, académica, comunitaria y apostólica. Y en noticias de la Orden Agustino Recoletos, las fraternidades seglares Agustino Recoletos renuevan su regla de vida y unifican criterios. Son más de 4,000 laicos distribuidos en 115 fraternidades seglares con presencia en 15 países. El capítulo general de la Orden, celebrado en 2010, mandaba que se actualice la regla de vida por la que se rigen las fraternidades y unificase el plan de formación. Los trabajos están llegando a su fin. La nueva regla de vida necesita la aprobación del Consejo General y el visto bueno del Vaticano. El nuevo itinerario de formación común para los seglares Agustino Recoletos se traducirá en breve para comenzar una profunda renovación de estas comunidades laicas. Nuestros colegios responden a los principios de libertad, interioridad y a la estrecha relación comunitaria, expresó José Luis Uruñuela. José Luis Uruñuela, vicario de los Agustinos Recoletos en Venezuela, participó en un acto del Colegio Santo Tomás de Villanueva con motivo de los 60 años de servicio a los caraqueños de Baruta. Uruñuela recordó en el acto conmemorativo que la Orden está al frente de 32 centros educativos en todo el mundo, 3 de ellos son universidades, y que en Venezuela dirigen 4 colegios. Y finalizando con la información, el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta Querétaro les invita el próximo sábado 24 de mayo de 5 a 7 de la tarde a la plática Las Obras de San Agustín, impartida por Fray Francisco Javier Acero, donde podrán aprender y comprender de una manera muy amena estas grandes obras. Hasta aquí la información más relevante del mundo de la fe católica. Quede usted muy bien informado. Recuerde escribirnos en nuestro correo las5noticias@cartn.com. Yo soy Eloy Saavedra, que tengan bonito inicio de semana, recuerde sonreír y ser alegre en familia. Los espero en nuestra próxima emisión.
que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Regresamos de nuevo aquí a Valores de Acero. Ya saben que cualquier comentario o sugerencia en valoresdeacero@ceartn.com, y allí gustosamente pues escucharemos su sugerencia, su comentario y lo contestaremos. Estamos hablando de la santidad, y hablamos de la santidad porque hace poco se canonizaron a dos grandes personajes, no solamente de la historia de la Iglesia, sino también del siglo XX, San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Para esto está con nosotros Fray Juan Manuel Ramírez Sixtos, y nos está explicando un poco qué es la santidad. Ahora vamos a ver si nos explicas un poco, tú que estás aquí con toda la sabiduría de la espiritualidad, cómo, por ejemplo, queremos que un grupo de personas canonicen a Aide Blanchet de Cafeteándola, o a Doña Tere de la Cañada. Nos reunimos y, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer para canonizar a estos dos grandes personajes? Sí, recordemos que la santidad se huele, ¿sí? Se capta, se percibe. Los santos ya en vida son gente que hasta cierto punto llaman la atención, y los que menos santos se sienten son ellos por su humildad. Entonces recordemos la experiencia del Padre Pío, la experiencia de la Madre Teresa, que son gente sencillota de a pie y que ya se les reconoce su santidad, pero ellos no dan oídos a eso. Simplemente ellos, como San Pablo, corren su carrera y les interesa recibir al final el premio. No se quedan enganchados en los elogios. Recordemos a San Agustín, como decía, ¿no? Cuando le aplaudían, dicen que le aplaudían muchísimo sus sermones. Y San Agustín decía, los aplausos ni me gustan ni me disgustan. Dice, no me gustan por el peligro que tengo yo, dice, de ser un soberbio, pero no me disgustan, dice, por no hacerles el feo a ustedes, ¿sí? Entonces dice, hagan lo que quieran, si quieren aplaudir, aplauden, dice, pero ahí está. Los santos son muy sabios y son muy centrados. Las etapas para un proceso de canonización son 4, ¿sí? Se comienza con la primera etapa como siervo de Dios. El obispo y el postulador de la causa piden iniciar un proceso, y entonces todo se hace a nivel de diócesis, ¿sí? Es decir, con Juan Pablo II y con Juan XXIII, las diócesis de Cracovia, la diócesis de Pérgamo en Italia, piden, vamos a mover este asunto, vamos a recoger firmas, testimonios. Sí, vamos a escuchar a gente que los conoció, ¿no? Vamos a ver testimonios de vida, quién vivió con ellos, quién estuvo con ellos, cómo vivieron, qué hacían, su manera de pensar. Entonces va todo este proceso de escuchar, de la información directa y se va a dar un decreto. El obispo del lugar va a dar un nil obstat, que nosotros lo conocemos, pueden seguir adelante, ¿sí? El visto bueno que le llamamos nosotros, para seguir al siguiente paso, que sería el paso para venerable. Entonces el nil obstat del obispo en la diócesis, después de haber escuchado los testigos, lo convierte en siervo de Dios. Es decir, una vez que se escucha todo esto, se recoge toda la información, y se ve que sí procede nil obstat. ¿Puedes explicar las palabras de nil obstat a nuestro público? Sí, es lo que decía, que el caso procede, quiere decir, tiene el visto bueno del obispo. Si abrimos un libro de estos libros religiosos, tú puedes leer la primera página, tiene el nil obstat de un obispo. Quiere decir, este libro está con la autoridad del obispo, puede leerlo tranquilamente, que es un libro que le va a ayudar bastante. A propósito, pueden leer los libros del Padre Enrique, que aunque no sé si tienen nil obstat o no, pero realmente enganchan a uno sobre la vida de San Agustín. Sí. Bueno, nil obstat, siervo de Dios. Sí. Luego, ¿qué sigue? De ahí va a pasar a otro estrato, a otro proceso que se le llama el venerable.
Esta primera etapa, entonces, se va a ver las virtudes del siervo de Dios. Un proceso sobre las virtudes. Un tribunal también del obispo recibe los testimonios de personas nuevamente del siervo de Dios. Este tribunal va a dar una sentencia que queda también reservada a la congregación para las causas de los santos. Aquí también ya entran las causas del tribunal. El segundo proceso que se hace es ver sus escritos. Si estas personas escribieron, también revisar todo lo que escribieron, ¿sí? Tenemos una mujer que está en este proceso, Conchita Cabrera de Armida, la fundadora de los misioneros del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta mujer escribió bastante, muchísimo. Pues es el proceso que se sigue. Y recuerdo yo ahora mismo de la familia Agustino Recoleta que están estudiando sus escritos, la Madre Mariana. La Madre Mariana nuestra también, sí. Que está en proceso también de beatificación, ¿no? Sí, entonces se va a ver ahí un poquito la ortodoxia, o sea, que sean escritos conforme a la doctrina de la Iglesia. Entonces, es lo que se le va a estudiar. La tercera etapa de este segundo paso, se inician dos procesos, bueno, son los dos procesos anteriores. El relator va a recoger todos estos escritos y los va a juntar en un libro que va a ser llamado positivo. Es decir, hay una persona, dices relator, que va recogiendo todo. Sí. Testimonios, escritos, todo. Sí. Sí, él va a los escritos, los testimonios, y va a hacer un librito positivo, ¿sí? ¿Qué se va a hacer entonces después? Este positivo se va a pasar a una discusión. La posición, ¿sí? ¿no? Es decir, la posición, ¿sí? Una comisión de teólogos, de consultores, va a estudiar esto y van a ver que pues, todo esté en orden, que todo esté bien, que la ortodoxia de los escritos vaya por buen camino. Que no sea motivo de escándalo, ni haya ninguna cosa que pueda dar a la duda. Exactamente, o incluso en doctrina, ¿no? La Santísima Trinidad, los dogmas de la Iglesia, que vaya todo de acuerdo con el magisterio, ¿sí? Con la Sagrada Escritura y con la tradición de la Iglesia. Fíjate que recuerdo yo en San Ezequiel Moreno, que se le acusaba que era modernista y revisaron y para nada, al contrario. Dicen que cuando el Santo Padre lo regresa a su diócesis, dice que le dijo, ojalá y tenga la Iglesia bastantes obispos como usted, ¿sí? Vuelva a su diócesis. Pues fue un gran elogio, ¿verdad? La quinta etapa viene el decreto del Santo Padre. Entonces el Santo Padre va a dar un decreto reconociendo la heroicidad de las virtudes de esta persona. Y él entonces va aquí a ser reconocido pues ya como venerable. ¿Sí? Yo recuerdo del decreto que fue en un consistorio, sobre todo con San Juan Pablo II y San Juan XXIII, fue en un consistorio de cardenales. Y recuerdo que fue antes del viaje a Brasil de la JMJ, la última JMJ, que reunió a todos los cardenales y les dijo, todos sabían que Juan Pablo II estaba ya camino de los altares, pero nadie supo que tenía otra carta, plaf, Juan XXIII. Juan XXIII. ¿Qué pasa con Juan XXIII? Pues yo creo que el milagro de Juan XXIII es la convocatoria del concilio nuevamente, vuelvo a lo mismo. Me contó un padre que dicen que cuentan que estaba desayunando con su secretario del año 58, cuando él es electo como pontífice, el Santo Padre, y le dice a su secretario, vamos a tener un concilio. Y el secretario se quedó así, pero su santidad, ¿sí? ¿Cómo un concilio? ¿Sabe lo que es un concilio? Sí, sí, dice, para eso están ustedes. Lo que se va a gastar, el movimiento que tiene, las personas que van a venir, todo lo que la Iglesia requiere, para eso están ustedes. Entonces, en cierta manera, Juan XXIII no se engancha con los problemas. Él simplemente deja fluir las cosas, deja fluir el Espíritu y se realiza el concilio. Y lo fue adelantando cada vez más, porque pensaba hacerlo un poco después de la fecha que comenzó, en el 62, y lo fue adelantando, y yo creo que ya sintiendo que él estaba debilitándose. Es como cuando hay ciertos proyectos o ciertos dentro de nuestra vida, ¿no? Cambios que puede haber dentro de nuestra vida y como que nos oponemos a él, y Juan XXIII nos da
ese ejemplo de deja fluir. Deja fluir e ignora un poco los problemas, que para eso está el Espíritu Santo, está Dios. No tener miedo nuevamente, no de Juan Pablo II, ¿sí? Recordemos que son 21 concilios ecuménicos, entonces este 21º concilio, que es el último que hemos tenido, era necesario para la Iglesia. La Iglesia se estaba como desactualizando de la sociedad y necesitábamos abrir las ventanas para que entrase aire fresco, para conectarnos con la realidad de nuestra sociedad. Por eso creo que fue pues ese milagro grandísimo que hace Juan 23. ¿Sí? Estamos en una etapa de cambio de época, ¿sí? Y hay muchísima santidad. Juan Pablo II ha canonizado, yo no sé el número exactamente y beatificado, pero una gran cantidad, ¿no? La Iglesia puede tomar grandes testimonios porque Juan Pablo II lo que quería era, bueno, aquí tienen testimonios y aquí se vive la fe. A la luz de hoy, 2014, y con lo que se vivió en el Concilio Vaticano II, tú que vas de diócesis en diócesis, ¿tú crees que es necesario otro concilio para toda esta transformación y cambio que estamos viviendo? Se escuchan voces de la necesidad de otro concilio. Yo personalmente creo que no. Creo que no le hemos sacado el jugo necesario a este concilio. Creo que tiene mucho para dar todavía. Lo que pasa es que no nos hemos metido, no lo hemos actualizado. Aquí en América pues tenemos también las conferencias, ¿no? Desde Río de Janeiro, de Medellín, de Puebla, Santo Domingo y Aparecida, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo estamos sacándole jugo al concilio y yo creo que tiene mucho que dar todavía. Antes de irnos, ya vamos al siguiente paso, ¿qué es? El ser beato, o sea, la beatificación de la persona, sería el tercer paso, requiere un milagro probado por dos peritos o dos médicos que digan que en verdad es un milagro, si es físico, ¿verdad?, de una enfermedad o algo. Y después también el estudio de teólogos, que el milagro conecte también con la espiritualidad de la persona, con la fe. Entonces son las dos partes. Entonces para la beatificación se requiere la comprobación de un milagro en una persona que ha rezado al santo que está en este proceso, a la persona que está en este proceso. Ya es beato, entonces ya podemos rezarle. Con el primer milagro, sí. En público. En público se le puede rezar en ciertos lugares, en ciertas capillas, se le puede ya venerar, pero no es un culto universal, ¿sí? Es un culto local y para la congregación, si es un santo religioso, o para la diócesis donde se lleva el proceso. ¿Y canonizado? Y la canonización requiere otro milagro, ¿sí? Comprobado también a profundidad. Y con este milagro, pues ya el culto se vuelve universal. Viene el decreto del Santo Padre, donde se hace ya la canonización, pues, de la persona que está en proceso. Pues nos vamos con esto, beatificación y canonización, con la santidad que pues está palpable en nuestras casas y en nuestra propia vida. Y cada uno de nosotros somos responsables para vivir siempre en santidad. Gracias por estar ahí, seguimos en contacto a través de nuestro correo valoresdeacero@ceartn.com y desde estos estudios, desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, les saludamos a todos. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León.
tenemos de nuevo aquí en el programa el cuarto invitado. Estamos muy contentas aquí con mis hermanas. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo estamos? Qué bueno que están Hola, aquí. ¿cómo están? Y Buenas tenemos tardes. una súper invitada. El día de hoy nos está visitando Magdalena Cheng Dong Yin. Ella sabe mejor pronunciarlo, a mí no me sale, ¿verdad? Pero bueno, ella nos está visitando de aquí de Querétaro. Ella vive aquí con nosotros en Querétaro. Es una Agustina Recoleta, es una misionera, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, vamos directo a lo que nos trajimos. Vamos a preguntarle, ¿qué haces aquí, Magdalena? Pero sobre todo, ¿cómo fue pues tu vida? Empiézanos contando tu vida. Platícanos un poquito. Sí, yo me nací en un pueblo de China, en la provincia de Henan. En aquel tiempo, yo cuando era pequeña, como no sabía ni había escuchado decir adiós nadie, porque como mi padre era comunista y mi madre era atea y somos 4 hermanos y los 3 y tampoco conocía a Dios. ¿Qué edad tenías, Magdalena, más o menos en esa época? Tenía 11 años. 11 en años. aquel tiempo, sí. Ok. Y fue cuando entonces se liberó China, o sea, abrió sus puertas a las nuevas religiones, ¿o no? En aquel tiempo todavía no. Ok. En aquel tiempo, por ejemplo, como fue la República China. Ok. Entonces el expresidente, como era comunismo, a lo mejor había escuchado Mao Zedong. Mao Zedong. Sí, él fue el primer expresidente de China. Pues anteriores eran emperadores. Entonces él, como era muy fuerte, el maoísmo, entonces expulsaron a todos los extranjeros misioneros y las monjas Y extranjeras. no había ninguna religión en ese momento. Cuando tú eras pequeña no había ninguna religión. No, religión no. ¿No? Y cuando tú pedías algo, ¿a quién pedías? Yo pedía a ese Mao Zedong porque todo el mundo de los chinos consideraba a él como un profeta. Un profeta, ok. Y también Como que es una época de sustitución, a lo mejor de las creencias familiares, primero con Mao, ¿sí? sí, Eso pasaba. Tenían igual a lo mejor, ¿te tocó ver algún altar, alguna cosa en tu pueblo de las creencias anteriores o ya habían sacado todo? había sacado todas las religiones. Solo teníamos algunas como supersticiones de China. Eso te iba a preguntar. Cuando eras pequeña, ¿qué hacías en familia? En familia, por lo general, los niños, los papás, cuando hay necesidad, cuando hay algún problema, se pide, tú pedías a tu profeta, Sí. en ese entonces, ¿tus papás qué te enseñaron? Mis padres me enseñaron, yo me acuerdo un día mi mamá, porque mi hermano, como estaba enfermo, mi hermano pequeño, mi madre se fue a una sala principal y así pedía como profeta que ella consideraba. Entonces yo también le ayudaba y de rodillas al lado de ella y pedía a este profeta. ¿Prendían alguna vela? ¿Qué era lo que hacían? No, es que como teníamos, como parece una cesta, y luego debajo de la cesta ponemos un anchito, y así movía, mi madre como movía el anchito, como en la mesa ponía harinas. Entonces cuando movía la cesta y el anchito escribía caracteres chinos. Anchido es como un... Sí, como una aguja. Una aguja. Ajá. Ok. ¿Y con la aguja escribía? Escribía encima de la harina, entonces salía como caracteres chinos. Y eso como mi madre consideraba, ¿cómo salían los caracteres? ¿Teníamos suerte o mala suerte? Ah, muy bien. Era un poco como leer las cartas, como no se invocaba a nadie,
Era un poco entre espiritual y superstición. Eso. Pero, por ejemplo, cuando celebramos la fiesta, sobre todo el Año Nuevo chino, para los chinos es muy gran fiesta. Sí. Aunque como no creíamos este Dios que llamamos a Jesucristo, el amor misericordioso, pero en Año Nuevo toda la familia ponemos una mesa en el patio grande o en la sala principal y ponemos las mejores como comidas, ofrecemos este Dios que está encima de nosotros, que está allá. O sea, pero no sabíamos. No sabían que había un ser superior, sin embargo no tenían como alguien fijo, como tenemos nosotros, que es Jesucristo, que es Dios, que es la Santísima Trinidad, ¿no? De alguna manera. Pero sí conocían a un ser superior, oraban a un ser superior. Sí. ¿Y cómo fue este primer contacto ya con el catolicismo de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos? ¿Cómo entra de repente? Sí, es que como en 1986, porque las iglesias volvió a abrir en 1980, entonces ya... ¿Se permitió que abrieran de nuevo las iglesias? Sí, porque antes todos los misioneros nativos, sacerdotes, estaban en la cárcel. Entonces, cuando volvió a abrir la iglesia, entonces sacaron, ya fue otro presidente. El Mo ya había muerto en 1976. En 1978 es nuevo presidente. Entonces empezó a la apertura de forma de China. Entonces abrió a esta apertura. En los pueblos había como familiares, son cristianos ya, y reunimos los domingos en una familia. Porque no íbamos todos los domingos a la ciudad, porque estaba muy lejos. Claro. ¿Y se reunían y qué hacían, Magdalena? Y nosotras, como en aquel tiempo, leemos un poco, un libro de los santos. En aquel tiempo todavía no conocíamos la Biblia. Sí, un cuento de la iglesia y un señor que dirigía, que nos enseñaba a leer el Padre Nuestro, Ave María y Gloria. ¿En qué idioma? ¿En chino? En chino. Muy bien. En el chino mandarín. Chino mandarín. Antes de irnos a corte, Magdalena, dile a nuestro público cómo sentiste el llamado de Dios. ¿Cómo lo sentiste? Yo me siento como verdadera hija de Dios, que me acoge, que me ama, que me quiere, y por eso como yo estoy muy contenta, muy feliz, aunque como no estoy en mi país, mis familias no están a mi lado, pero estoy muy contenta, muy feliz, porque ya soy católica y sé, como la religión católica, somos todas, son mis familiares, donde estoy. Así es. Y por eso estoy muy contenta. Pues bueno, regresamos en unos momentos más, amigos, no se despeguen. No se vayan. Deja que con nosotros tus hijos sean la diferencia. En el Colegio Fray Luis de León educamos con trascendencia, libertad, valores y modernidad para formar grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León. La experiencia es crecer en comunidad. Fray Luis de León. Me da mucho gusto saludarles, soy Fray Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos. Quiero hablarles hoy de la actualidad de San Agustín. De entre todos los santos de la Iglesia, posiblemente el santo más actual y que interpele más al hombre contemporáneo sea San Agustín. Podemos preguntarnos por qué San Agustín es este santo que después de 16 siglos sigue interesando tanto a la humanidad. Y tenemos que decir
que San Agustín es el hombre que en sus escritos llegó a tocar el alma de lo que es el ser humano, la esencia propia del ser humano, descubriendo fundamentalmente dos cosas en todos los seres humanos. En primer lugar, que todos queremos ser felices. San Agustín en su juventud leyó la obra del Hortensio de Cicerón, donde se planteaba este primer elemento propio del ser humano. Todo ser humano tiende a la felicidad. Haga lo que haga, busque lo que busque, tiene como meta poder alcanzar la felicidad. San Agustín nos dirá que todo ser humano lleva colocado en su propio corazón este deseo de felicidad, pero que no alcanza el ser humano a ser feliz porque no busca la felicidad donde ésta está. En muchas ocasiones el ser humano busca bienes menores que le producen una cierta felicidad temporal, una cierta felicidad pasajera, pero que no le dan la felicidad eterna. San Agustín nos invitaría, por lo tanto, a ser fieles a nuestra propia condición de seres humanos y a buscar la felicidad donde ésta está, es decir, en aquel bien supremo que es Dios, que es el único que puede concedernos esta felicidad. San Agustín tiene una frase muy bonita, donde él dice que si nosotros vamos por la calle y encontramos a dos hombres, dice literalmente San Agustín, y les preguntamos a estos dos hombres si quieren ser militares, posiblemente uno diga que sí y el otro diga que no, o que los dos digan que no. Pero dice San Agustín, si les preguntamos a estos dos hombres si quieren ser felices, indudablemente los dos dirán que sí. Todo ser humano tiende, por lo tanto, a la felicidad, tiene este deseo de alcanzar la felicidad, pero no puede hacerlo porque no la busca donde está. San Agustín, dentro de las confesiones, nos dice que él buscaba a Dios por fuera, siendo que Dios está dentro. Nos invitaría, por lo tanto, San Agustín a no perdernos en las cosas exteriores, sino volver a nuestro corazón, volver a nosotros mismos, para descubrir dentro de nosotros mismos la presencia de Dios y, guiados por la mano de Dios y en Dios, poder alcanzar la felicidad. Pero hay un segundo elemento que hace a San Agustín un hombre inmortal, que hace el pensamiento agustiniano un pensamiento de todos los tiempos, porque toca un segundo elemento esencial del alma del hombre, que es su deseo de vivir para siempre. San Agustín observa que las religiones mistéricas de su tiempo buscaban ritos y buscaban una serie de cosas y de prácticas para poder alcanzar la inmortalidad y superar la muerte, un elemento que nos rodea como una realidad a todos los seres humanos. Y la única forma de superar la muerte, nos da San Agustín, es a través de la fe en aquel que ha resucitado, que es Jesucristo. Un elemento y un tema que obsesiona a San Agustín, poder llegar a demostrar y conocer cómo el alma del ser humano es inmortal, y el mismo San Agustín nos dirá que cada ser humano ha nacido para no morir nunca. Morirá nuestro cuerpo, pero nuestra alma nunca muere. El ser humano ha nacido para vivir para siempre. Tiene este principio de vida inmortal en Dios y está llamado a esta vida plena en Jesucristo. Dirá el mismo San Agustín, si estás cerca de Cristo y si estás en Cristo, estás vivo. Aunque tu cuerpo esté muerto, tú estarás vivo. Y viceversa, si tú estás lejos de Cristo, aunque tu cuerpo esté vivo, tú estarás muerto. Si te acercas a la vida que es Cristo, tendrás vida. Si te alejas de la vida que es Cristo, tú estarás muerto. Por esa razón, el pensamiento agustiniano es un pensamiento de todos los siglos. Los hombres a lo largo de 16 siglos se han acercado a las obras agustinianas y las han leído como las obras de un contemporáneo. Si nosotros hoy abrimos cualquier obra agustiniana, nos parecerá la obra de una persona que está escribiendo hoy en nuestras propias ciudades y en nuestro propio contexto, porque toca el alma del hombre y da respuesta a esos interrogantes que todos los seres humanos nos hacemos en un momento de nuestra vida. Ojalá que nos acerquemos a las obras agustinianas para descubrir su actualidad, para descubrir su riqueza y seguir el camino agustiniano para dar respuesta a estas dos grandes interrogantes del ser humano. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo alcanzar la vida eterna? Soy Fray Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos. Los espero en la próxima cápsula con San Agustín. Educación, valores, trascendencia, libertad y modernidad son las bases con las que el Colegio Fray Luis de León forma grandes seres humanos. Colegio Fray Luis de León, la experiencia de crecer en comunidad. Fray Luis de León. Estamos de regreso aquí con nuestra hermana Magdalena. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y pues bueno, se quedó la hermana Liz preguntándole cómo fue ese llamado, cómo te llamó Jesús, cómo te llama Dios y te dice, te necesito. Yo cuando terminé de mi estudio de secundaria, entonces me fui a trabajar en la ciudad, donde estaba esa empresa
de cervezas. Ah, o sea que aparte era... En aquel tiempo tomaba mucha cerveza. Entre el Así tomaba calor. cerveza. Para que vean, pecadores pueden todavía mejorar. ¿Cuál pecado? No tiene nada de malo. Una cervecita no tiene nada de malo. Y por eso como ya estaba en la ciudad, entonces esa empresa estaba cerca de la iglesia. Entonces yo iba con frecuencia a la iglesia cuando no tenía trabajo, los domingos festivos de la iglesia. Magdalena? ¿Qué te decía? Y en vez de irte Ve a con la tus iglesia, amigas, sí. ¿no? O sea, en vez de irte con tus amigas, no sé, de pachanga, al shopping, decías, no, voy a la iglesia. ¿Algo había ahí? Sí, y por eso como yo había como bautizado, porque cuando bautizaron mis padres al año siguiente, mis padres nos llevaron a mis hermanos y a mí a bautizar. Entonces yo me bauticé, iba como a reunir en los pueblos con la gente y como estaba estudiando y también leía los libros de la iglesia. ¿Te gustaba? Me ¿Te gustaba, gustaba? me atraía esos libros. Entonces ya cuando estaba cerca de la iglesia, me iba con frecuencia para escuchar la catequesis del cura, de las monjas, así. Y también como con las fiestas de la iglesia me divertía también. Como ¿Te gustaba? cantaba así los cantos y el coro y cómo tocaba el piano. Y eso también me atraía y me iba. ¿Y qué era lo que más te llamaba la atención? ¿Qué mensaje decías, por eso estoy aquí? Como yo iba con frecuencia y un domingo, cuando el monseñor, cuando estaba celebrando la misa, entonces, y luego leyó el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, un versículo 26, y él cuando leyó y luego explicó esa frase, ¿de qué servirá ganar el mundo entero si arruina su vida? Pero esa frase sí me tocó y entra en mis entrañas porque en aquel tiempo yo estaba ganando mi dinero. Como el dinero era mío, tenía que comprar todo yo que me apetecía gastar, de maquillaje, de peinarse, de poner guava, de ponía la ropa de marca y todo eso. Pero con esta frase me tocó fuerte y luego me hizo a pensar, a reflexionar. Porque además, ¿qué edad tenías? En aquel tiempo yo tenía 18. Muy joven, muy joven. 18 años. En la mera edad en la que Todo te todas apetece, las todo te niñas gusta, claro. quieres Todo tener quieres. todo. Todo te gusta. Sí. Pero fuiste generosa. Dios te toca. ¿Y cómo le dices a tus papás que sentiste este llamado? ¿A quién le dices primero? Primero yo dije a mi mamá, pero le dije a mi mamá no iba a ser monja. Yo le dije a mi mamá, como había dos monjas que está aprendiendo de coser. Entonces yo digo, mamá, como yo me voy a aprender a coser con esas dos chicas que está ahí. Entonces me fui con ellas. ¿Por qué me fui con ellas? Yo tenía mi intención para preguntarles más cosas de la iglesia, cómo veía a las monjas, cómo vivía ellas y eso. Y a mi padre no le dije nada. Seguro yo sabía, mi padre me decía que no y no me dejaba salir. ¿Por qué? ¿Por qué creías que tu papá se iba a oponer tanto si él era un bautizado, ¿no? Si de alguna manera él te había guiado también ahí. Sí, aunque él era bautizado, pero no era practicante, porque él era comunista, era muy fuerte comunista y además él era líder de mi pueblo y él siempre aconsejaba que otros fueran comunistas. Entonces él siempre me controlaba, me exigía. ¿Y qué pasó cuando ya les dijiste, me quedo de monja, me voy a ir a misionar, a estudiar? Ajá. Eso en aquel tiempo, como yo estaba trabajando ahí, vivía
en una casa de mi tía, la hermana de mi padre. Claro, cuando iba para la misión, entonces tenía que llevar mis mantas, vestidos, todas las cosas que estaban en la casa de mi tía. Claro. Y eso, pero mis tías y mis tíos se enfadaron. ¿Ah, sí? ¿No les gustó? No les gustó. Dice, ¿a dónde vas? Yo le dije, yo me voy a vivir con las misioneras agustinas recoletas. ¿Y se enojaron? Se enojaron, entonces ellos le dijeron a mi padre. ¿Y tu papá qué hizo? Y mi padre se enfadó muchísimo y luego y también lloró muchísimo y mi tío me dijo, tú te vas a hacer monja, yo te voy a romper tus piernas. Me dijo así, pero yo en ese momento no le dije nada y lloraba y pedía a Dios que me ayudaba, que me daba la fuerza. ¿Y qué pasó? Y ¿Te luego, fuiste? Y luego sí me fui y primero tenía que despedir a mis jefes, a los compañeros para dejar mi trabajo. Y los jefes también me preguntaron, ¿por qué te vas a hacer monja? Y es muy buena chica, una chica normal. Pues por eso, pues por eso. Y eso. Pero no comprendían. No comprendía. Es que además me imagino que en China el ser monja es como cosa del otro mundo, claro. ¿no? Como irte a otro No planeta, es porque común. además no es común. Claro. No, y por eso como la gente, la mayoría no son creyentes, Así es. ni protestantes ni católicos. Ah, no son creyentes. No Les cuesta trabajo entender esta decisión Claro. que tú tomaste. Sí, ni sabía qué es una monja. No sabían, si no sabías. sabía, no entendía, no entendían. comprendía. Sin más que otra cosa es porque no comprendían lo que es ser una monja agustina Recoleta. Magdalena, nos vamos a despedir, pero quiero que tú le digas al público qué es para ti ser una misionera agustina Recoleta en esta otra parte del mundo. ¿Qué haces? Por ejemplo, para ser misionera agustina Recoleta, pienso como es un servicio, como soy soltera, entonces en la familia no me afecta mucho y donde necesita, donde pueda, yo puedo ayudar a los demás. Y actualmente estoy viviendo en Loma de Casablanca. Ahora soy formadora de las chicas guatemaltecas. Y ¿Qué te parece si eso nos lo platicas en el siguiente el programa? siguiente Tenemos programa, un siguiente porque programa tenemos- en el cual ahora sí nos vas a platicar de todo eso, de lo que haces ya acuerdo. aquí en Querétaro. Muchas De gracias. acuerdo, Magdalena, con por mucho habernos gusto. acompañado. Muchas gracias. Gracias, hermanas, No se nos vayan. estamos viendo.